En este video vamos a ver cuál es el proceso de la instalación de SQL. Hay diferentes versiones de SQL que usted puede instalar, pero a mí como programador ya más experimentado, me gusta utilizar la versión SQL Server Developer porque es muy similar a la versión Enterprise pagada. Lo único que es gratuito. Existen versiones de SQL Server Express, que son unas versiones más light, pero tiene limitaciones de memoria, de espacio, de conectividad, etc. Buscamos SQL Server 2022. Decimos que la versión que queremos instalar. Quiero esta versión. Quiero la versión SQL Server actual. Okay. Yo le digo que quiero la versión. Voy a decir que quiero la versión Developer. Okay. Aquí me dice que si quiero una versión en Azure local o si quiero la versión Express o la versión Developer. Pero obviamente estas versiones son más sofisticadas, que no vienen al caso de nuestros cursos, al menos no por el momento. Yo voy a bajar la versión Developer, usted puede bajar la versión Express, pero para los fines es muy similar el proceso. Descargo la versión, abro el instalador, toma un par de segundos en abrir. Me pregunta qué tipo de instalación yo quiero hacer. Aunque si usted selecciona la opción de Basic, le va a instalar lo default. Yo no quiero hacer eso porque hay partes o componentes del SQL Server que nosotros no vamos a utilizar y que es muy poco probable usted iniciando su carrera como programador y que esté aprendiendo SQL realmente usted lo vaya a usar. La versión de SQL que se usa va a depender mucho de qué componentes tú necesitas en el mundo real. Entonces, SQL empieza descargando los paquetes o los componentes para permitirte customizar tu instalación. Ok, una vez se han instalado los paquetes necesarios, nos muestra ahora realmente cuáles son las opciones de instalación que tenemos. Para que planifiques cuál será tu instalación y verifiques las diferentes settings que puedes hacer. Le damos clic en instalar, le damos clic arriba en New SQL Server Standalone Installation. Okay, para crear una instalación nueva o agregar funcionalidades o features a instalaciones existentes. Primero estamos instalando el engine y luego instalaremos el Management Spoon. Okay. Damos clic en instalar. El instalador comienza a inicializar los paquetes que necesitamos. Nos dice que seleccionemos qué tipo de licencia vamos a utilizar. La versión free es la developer. Okay. Tenemos la versión de prueba en caso de que usted quiera utilizar la versión Enterprise u otra. Y la versión Express. En nuestro caso nos quedamos con la developer. Si usted tiene una licencia que la pagó, pues la utiliza aquí en el Enter de Product Key. Acepta los términos y condiciones. Usted quiere lo lee, pero al final de cuentas, si no lo acepta, no usa el software. Aquí usted puede seleccionar si usted quiere mantenerse actualizado o no de los últimos updates de la versión de SQL. Por lo pronto no me interesa. Y el sistema empieza a ver qué componentes existen en la computadora, como los frameworks, y cuáles necesita descargar. Una vez el instalador descarga los paquetes básicos, pues te va a dar un checklist de las cosas que
están 100% correctas. Si hubiera algún error de un framework que faltara, te lo marcaría. En este caso me está mostrando que el firewall de Windows pudiera ser un problema por el tema del control de acceso de los puertos que se necesitan, pero te va a pedir que asignes una cuenta de servicio. Le damos clic en Next. Aquí me pide cuál sería la cuenta principal que yo necesito si voy a usar una extensión de Azure SQL Server. Por lo pronto eso a mí no me interesa. ¿Okay? ¿Qué extensiones yo necesito? Bueno, yo necesito el engine. Eso es innegociable. ¿Ok? Aquí, si yo voy a utilizar réplicas, pero para los fines y para el alcance de los cursos que estamos desarrollando por el momento, pues nada de esto es necesario. Machine Learning Service, no estamos utilizando esto. Full Text en Semantic Extraction es cuando tú haces, por ejemplo en Google, haces una búsqueda y tienes un error ortográfico, un misspelling, que escribiste una palabra mal. El engine interpreta qué tú quisiste decir con eso y busca el contenido que realmente vaya acorde a lo que él entiende que tú deberías o que tú quisiste estar buscando, tal vez como suene y tal vez considerando el typo o el error que hayas cometido en la escritura. Data Quality Services, su nombre es bastante explícito de qué hace, y esto es para query externo. Analysis Service, esto es otro tipo de modelo de base de datos. Es una base de datos orientada a consulta de alto rendimiento y se utiliza mucho en la inteligencia de negocio, y este es el corazón de la inteligencia del negocio. Para nuestros fines esto no lo estamos utilizando. Tampoco estaríamos utilizando el Quality Client, tampoco el Integration Service, que esto es lo que te permite programar Esto es lo que te permite programar importaciones de datos entre diferentes fuentes de datos. Okay, no vamos a instalar nada de esto porque no lo necesitamos. Si hubiéramos configurado la versión Basic, pues muchas de estas opciones estarían viniendo por default. Entonces, nos pide por default, cuando usted instala la primera instalación de SQL Server, él le va a asignar un nombre a su instancia, como ese nombre del servidor dentro de su computador. Mientras más instancias usted instale, le vaya haciendo un backslash aquí, algo así, y le va a poner otro nombre. ¿Okay? De este mismo modo, usted va a acceder a ese servidor. Por default, pues utilizamos el nombre que tiene por default. Esperamos que siga la configuración. La velocidad de esto va a depender mucho de su servidor. Aquí el agent, esto es como tú tienes cuentas, procesos recurrentes a través de job y tú necesitas que se mantenga ese servicio en constante trabajo y monitoreo. En este caso, pues la inicialización o el arranque de ese servicio va a ser manual. Puede ser automático en el caso de que ya tú tengas ese servicio funcionando. Si lo pones automático, cada vez que Windows inicie, antes de que tú puedas hacer algo en la computadora, van a iniciar esos servicios y tu proceso de arrancar el sistema va a tardar mucho más. En este caso, dejaré el engine de base de datos encendido. Ok, aquí me pide que cómo yo quiero hacer una autenticación. Yo puedo hacer una autenticación con Windows. Con el usuario que esté logueado en Windows es el usuario que va a tener acceso administrador a la base de datos. O en su defecto, yo puedo asignarle un password al usuario administrador de la base de datos, que sería el System Admin, que se abrevia por SA.
usted quiere, le asigna un password. Si usted quiere, no le asigne ningún password a su usuario. Perdón. En mi caso, siempre yo le asigno un password al administrador SA y al mismo tiempo, pues estoy utilizando la autenticación de Windows. Si usted quiere utilizar la autenticación de Windows, es recomendable que utilice un usuario local, que casi siempre estas instalaciones se hacen con un usuario de nivel administrador. Y ese usuario local, cuando usted se conecta a la base de datos, tendrá acceso a todas las partes administrativas por el tema de seguridad de permisos. Esos son diferentes directorios donde usted puede esos son los directorios donde usted puede determinar físicamente dónde usted quiere que se guarden los archivos, donde usted quiere que se guarde la base de datos funcional y donde usted quiere que se guarden los backups cuando esté trabajando con los backups. El 10DB es una base de datos temporal que te permite o le permite al engine hacer configuraciones internas. ¿Okay? En memoria es la cantidad de memoria que usted quiere que el servidor pueda manejar y que eso va a depender de sus requerimientos. Esto es más para los que son administradores, configuradores de base de datos, pero para los fines de desarrollo esto es un poco irrelevante. Y el file string es porque desde la versión 2008, me parece, en SQL Server 2008, se introdujo esta configuración que me permite guardar en un archivo distinto, no en el archivo donde se guarda la data. Cuando yo subo un archivo multimedia como una foto, un video, una presentación, etcétera, no me guarda el archivo directamente en el mismo archivo de configuración y de datos de mi base de datos. Le doy a continuar con Next. Me muestra todas las opciones que yo preseleccioné, de modo que yo puedo cambiarla si la necesito. Caso contrario, pues le doy a continuar y el proceso de instalación comienza a hacer su trabajo. Una vez la instalación del engine de la base de datos esté completo, pues tenemos este mensaje de que todo fue instalado completamente, pero aún no tenemos acceso a cómo manejar esa base de datos. Para esto necesitamos el Management Studio. ¿Okay? El Management Studio lo vamos a descargar y es lo que me permite interactuar con la base de datos. Es la parte visual. Sin el Management Studio yo puedo manejar la base de datos a nivel de comandos en PowerShell, pero para los fines sería un poco difícil para alguien iniciando y que no tenga conocimiento de scripting trabajar a base de comandos. Le damos clic en iniciar y nos aparece el instalador del Management Studio. Nos dice cuál será la locación por default. Aquí hay menos configuraciones que en el engine porque esto solamente es la interfaz gráfica de cómo interactuar con la base de datos. Tema igual que en la instalación previa, comienza a cargar los paquetes y luego que los paquetes están instalados, pues comienza con la instalación de los conectores a los diferentes motores de base de datos, porque no solamente te va a permitir conectarte a una base de datos local, sino que te va a permitir conectarte a diferentes bases de datos, sean transaccionales o de análisis de datos. Una vez la instalación está completa, pues ya estamos listos para trabajar. Vamos a confirmar que todo esté bien y comenzamos con el Management Studio. Como vemos, aquí nos apareció el Management Studio. Le damos clic. Comienza la inicialización por primera vez. Y aquí entonces nos comienza a trabajar el engine. Vamos a decir que confíe en el certificado local. ¿Okay?
Y aquí, recuerdan cuando estábamos trabajando con los nombres del servidor. Bueno, aquí usted puede buscar en qué servidor usted se quiere conectar. Y por default, pues nos vamos a conectar con la cuenta de Windows. Le damos a conectar. Se conecta localmente y nos muestra que no tenemos ninguna base de datos. Pero la instalación está completa, tanto del engine como del GarageBand Studio.